Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta Leemos Juntos, semana 10, experiencia número 2, a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la experiencia número 2 es Enredamos historias. ¿Alguna vez en casa tus padres, abuelos u otros familiares te han contado historias? Suele suceder que muchas de las historias que nos cuentan en casa han sido aprendidas y transmitidas de generación en generación. Quienes nos las cuentan se las saben de memoria y la mayoría de veces lo hacen en momentos particulares como antes de dormir o en reuniones familiares. Por ejemplo, es muy usual que entre primos se relaten cuentos o leyendas urbanas en las que se realizan pequeñas adaptaciones para generar distintas emociones o para situarlas en un contexto determinado, o también porque olvidaron cómo era la historia original. Y es que la memoria, en ocasiones, puede fallarnos al tratar de recordar una historia. Para esta semana te planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué historias solían o suelen contar en tu casa? ¿Son historias leídas, escuchadas en alguna ocasión o creadas por alguien? Para dar respuesta a estas preguntas, vamos a ver las actividades de esta experiencia. Primero, vamos a leer el texto propuesto. Segundo, nos haremos preguntas en torno al texto. Tercero, conversaremos sobre las historias contadas en familia. Y por último, vamos a reescribir un texto. Entonces, el reto de esta experiencia es reescribir un texto. Para ello, vamos a leer y escuchar el siguiente texto. A enredar cuentos, de Gianni Rodari. Cuentacuentos. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. ¡No! ¡Roja! Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: escucha, Caperucita Verde. ¡Que no! ¡Roja! Ah, sí, roja, eso. Ve a casa de tía Diomina a llevarle esta piel de papa. ¡No! Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa. Y el lobo le preguntó: ¿cuántas son 6 por 8? ¿Qué va? El lobo le preguntó: ¿a dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió que era Caperucita Roja, 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 roja. Sí, y respondió: voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto. Y el caballo dijo: ¿pero qué caballo? Era un lobo, ¿seguro? Y dijo: toma el tranvía número 65, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos, pero no importa. ¿Me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el libro. A enredar los cuentos, de Gianni Rodari, en Cuentos por Teléfono. Editorial Juventud. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame un comentario, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Después de haber escuchado a enredar cuentos, es hora de reflexionar. Y vamos a dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Por qué crees que el título del texto es A enredar cuentos? ¿Qué sentimientos te surgieron mientras leías el texto? ¿Descubriste qué historias estaba enredando? ¿Qué te pareció el texto? Quizás te hayas identificado con la historia. Probablemente algo similar sucedió cuando te contaban un cuento y terminaron enredando la historia. Quizás en ese momento ni te diste cuenta de ello y creíste que la historia era tal como la narraron.
Y es que al enredar la historia o parte de ella de un texto, nos apropiamos de él, le damos un sentido más nuestro y hasta podemos adaptarlo a nuestro contexto. Vamos a recordar las preguntas iniciales de esta experiencia de lectura. Y estas preguntas son: ¿qué historias solían o suelen contar en tu casa? ¿Son historias leídas, escuchadas en alguna ocasión o creadas por alguien? Muy bien, para dar respuesta a estas interrogantes, puedes considerar las siguientes preguntas. ¿Recuerdas alguna historia que suelen contar con frecuencia en tu casa? Cuando te reúnes con tus primos, ¿cuentan algún relato? ¿Alguna leyenda urbana? ¿Sabes si alguno de tus familiares ha creado una historia? ¿O quizás tú? Si tuvieras que reescribir o enredar un texto que conoces o parte de él, ¿cuál serías? ¿Qué le cambiarías? Vamos a recordar el reto de esta experiencia. Y el reto es: reescribimos un texto. Vamos entonces al final de la experiencia a enredar un cuento y te convertirás en el reescritor de la historia. Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, sobre la base de las preguntas que te hiciste a ti mismo acerca del texto leído y que quizás compartiste con otras personas, selecciona un cuento clásico o una historia que te contaban de pequeño o alguna que te guste mucho en la actualidad. Segundo, una vez que has seleccionado el texto, piensa qué parte quieres enredar o reescribir. Identifica qué podrías cambiar. De pronto los personajes, el escenario donde ocurre la historia, la época, el inicio, el nudo, el final, alguna característica. Trata de apropiarte del texto e imagínalo como si fueras el escritor. Puedes reescribir todo lo que desees. Tercero, en hojas de papel de reuso o en las que tengas disponibles, reescribe la historia que seleccionaste. Recuerda escribir primero un borrador y luego la versión final. Y si tu historia lo requiere o consideras oportuno, puedes agregarle imágenes. No te olvides mandarle una evidencia a tu profesor. Eso sería todo en esta experiencia. Gracias.